Buenas, bienvenidos al tutorial dedicado al tema 6, financiación de la asignatura Fundamentos de Administración y Gestión del Instituto Calderón de la Barca de Madrid, en el régimen educativo de educación a distancia. En este tema vamos a ver aspectos relacionados con la función financiera de la empresa y los productos financieros más comunes utilizados en la misma. Bien, vemos aquí un esquema que explica el funcionamiento financiero de toda empresa. Una empresa precisa no solo de una estructura económica, es decir, de una serie de bienes y derechos donde invertir, local, maquinaria, equipos, los ejemplos que veis aquí, sino que tiene que venir respaldada esa estructura económica por una estructura financiera, que son dos caras de la misma moneda, y que vendrá dada esta estructura financiera por los recursos financieros que van a poder, que van a posibilitar, que van a financiar la adquisición de todos estos elementos de la estructura económica. Bien, ¿cuál es el fin principal de esta función financiera? Desarrollar el objeto de la empresa, y el objeto de la empresa suele ser el proceso productivo. Entonces esto se origina en una captación de recursos financieros. ¿Para qué? Para aprovisionarse, adquirir equipos, bienes que le permitan realizar su actividad, la transformación industrial en el caso de que sea una empresa industrial, o bien la comercialización de ciertos bienes en el caso que sea una empresa comercial, con objeto de recuperar con una plusvalía estos fondos financieros que se han adelantado. Es decir, obtener los recursos financieros más un beneficio. ¿Qué va a ocurrir en este caso con la captación mediante la venta y el cobro de los productos? Pues se suele reinvertir en un ciclo que es un ciclo sin fin, constante, un bucle, ¿de acuerdo? Y la función financiera va a estar aquí en medio. Se va a encargar tanto de la captación de esos fondos como de la inversión y mejor utilización de los mismos. Es decir, de la política de inversión y de la política de financiación. También se encargará, en tercer lugar, de la política de dividendos. Es decir, qué destino le vamos a dar al beneficio obtenido por la empresa. Un concepto central de la función financiera de la empresa es determinar el fondo de maniobra, es decir, el adecuado equilibrio que debe guardarse entre los bienes y derechos que posee la empresa o activo de la misma y su financiación. Todos estos elementos que adquiere la empresa, local, maquinaria, etcétera, deben estar adecuadamente financiados para no generar tensiones a la hora de devolver los posibles préstamos o derechos o obligaciones de pago que haya contraído la empresa. Para ello se entiende que los bienes y derechos denominados activo no corriente, es decir, aquellos que vimos en la primera evaluación, permanecen en la empresa más de un año, pues los edificios, los locales, los elementos de transporte, los ordenadores, estén financiados en consonancia a más de un año. Es decir, haya un equilibrio entre lo que dura el bien y lo que dura la financiación del mismo. Pero es que además estos recursos permanentes, estos capitales permanentes, estos recursos que tienen un plazo de devolución o permanencia en la empresa superior al año, también deberían financiar aquella parte del activo corriente, es decir, aquellos bienes y derechos que permanecen en la empresa menos de un año, pero que son básicos, vitales para el funcionamiento de la empresa. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Aquella parte del activo corriente que, acabado el ejercicio económico, siguen permaneciendo la misma, no se han vendido, no se ha convertido en líquido, ¿de acuerdo? Es decir, el almacén, los inventarios de la empresa. Una empresa sin inventarios malamente puede llevar a cabo, puede desarrollar el objeto principal que la justifica. Necesitan estos recursos, necesitan estos inventarios, y estos inventarios, esta parte de almacén, debe estar financiado en consonancia con recursos permanentes, es decir, con unos recursos que no haya que renovar a corto plazo, cada X meses o cada X días, y que pueden estrangular, si no se renueva la fuente de financiación, el funcionamiento mismo de la empresa. Por lo tanto, entendemos que el fondo de maniobra está formado por aquellos recursos financieros a largo plazo, capitales permanentes, que financian ¿el qué? Que financian el activo corriente de la empresa. ¿De acuerdo? Esto es el fondo de maniobra. Matemáticamente será la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Es decir, entre los bienes y derechos que están en la empresa menos de un año y
los recursos, las obligaciones de pago a los que tiene que hacer la empresa frente a la empresa en el próximo año. ¿De acuerdo? Como diferencia se obtiene este fondo de maniobra. ¿Este fondo de maniobra de qué depende? Depende de este ciclo, de estos ritmos de cobros. Las existencias se convierten en realizables, en derechos de cobro. Cuando yo vendo algo, mi cliente me debe de pagar. Y una vez que me paga, entra en la cuenta de tesorería, caja y bancos. ¿De acuerdo? De tal manera que me permite comprar, como hemos dicho antes, nuevas existencias. Este es el ciclo a corto de la empresa. Bien. El fondo de maniobra debe atender estos recursos, pero no es lo mismo un proceso productivo largo que un proceso productivo corto. Es decir, no es lo mismo vender edificios, casas, pisos, que vender barras de pan. El proceso productivo de la venta de pisos dura años. En cambio, el proceso productivo de una panadería, si el pan es de hoy, pues duraría un día o escasos días. ¿De acuerdo? Con lo que la necesidad de fondos de maniobra en el caso de una panadería será muy inferior a el caso de la necesidad de fondo de maniobras en una constructora de pisos, cuya duración es mucho mayor y por lo tanto la necesidad de este fondo de maniobra es más importante, esencial. Incluso también esto depende del ritmo de cobros, como veis ahí. Es decir, hay empresas que se denominan generadoras de liquidez. Generan mucha liquidez porque su ritmo de cobros es muy rápido respecto sobre todo a su ritmo de pago. Son empresas que se dedican a la distribución. Veis aquí Inditex, Carrefour, El Corte Inglés, empresas que generan mucha liquidez, cobran todos los días grandes remesas de tesorería y pagan a sus proveedores a 30, 60 días, ¿de acuerdo? A mucho más tiempo. Esto les permite que su fondo de maniobra sea más delgado, incluso inexistente, incluso negativo, y que eso no impida que la empresa funcione correctamente, porque con la tesorería que generan todos los días pueden hacer frente sin problema a las obligaciones de pago de próximo vencimiento o pasivo corriente, con lo cual no tienen ningún problema de solvencia en estos casos, ¿de acuerdo? La política de inversión de la empresa está, como dice aquí, muy condicionada por la capacidad de obtener fondos financieros, recursos financieros, la propia empresa. Una fuente financiera básica que veremos a continuación es el préstamo, y en el préstamo interviene un concepto que es básico en financiación, que es el tipo de interés. Como sabéis, el préstamo consiste en que un banco o una entidad financiera nos adelanta un dinero con la condición de que devolvamos, pasado un tiempo, ese mismo dinero que hemos pedido más unos intereses que deberemos devolver. ¿De acuerdo? De tal manera que el total devuelto es superior al total pedido. Bien. Matemáticamente devolveríamos el total devuelto, sería el préstamo más un tipo de interés aplicado sobre ese préstamo. Sacando factor común, llegamos a esta fórmula. El total devuelto será el préstamo por 1 más el tipo de interés. Este interés que se aplique suele ser compuesto en operaciones a largo plazo o simple en operaciones a corto plazo. ¿Qué quiere decir el interés compuesto o interés simple? En el caso del interés compuesto, los intereses que se van generando originan nuevos intereses, bien a pagar o bien a cobrar. En el caso del interés simple, esos intereses que genera la operación no generan nuevos intereses, bien a cobrar o bien a pagar. El préstamo más utilizado en el mundo financiero es el préstamo francés o denominado de cuota constante. En este caso, siempre se devuelve la misma cuota en todos los préstamos, pero lo que no es igual es la devolución de la parte de intereses y de la parte de amortización. En este tipo de préstamos de sistema francés de cuota constante, casi todos los intereses son devueltos al inicio de la vida del préstamo, y la parte dedicada a devolución del principal o amortización del préstamo es muy escasa en el inicio. Por contra, al final de la vida del préstamo, la cantidad devuelta de intereses es mínima y casi toda la cuota se destina a la devolución del principal del préstamo. Aquí veis un ejemplo de un cuadro de amortización de préstamo que puede ilustrar un ejemplo, pero vamos, tampoco es muy importante.